Eh, Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde esté cada uno de ustedes. Soy Joaquín Garralda, presidente de SpainShift, y quiero dar la bienvenida a esta sesión de hoy de la semana de ISR que hacemos desde SpainShift. Hoy toca un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema de todo lo relacionado con los bonos, la deuda, no tanto en otras sesiones de esta semana que tenemos más las acciones de las empresas, sino hoy es más el tema de los bonos, sobre todo la proliferación, perdón, de bonos que hay ahora. Sí quería comentar un par de aspectos antes de dar la entrada a los siguientes panelistas. Es el formato de esta semana tiene varias características que sí quisiera insistir. El primero es que sean cortas, es decir, sean unos ejercicios de una hora y cuarto nada más. Segundo aspecto que es importante, que se empieza con una, podemos decir que sesión más precisa, es decir, más al detalle, más conceptual, para decir, bueno, ¿dónde estamos? Y a continuación, pues es un panel con los agentes que se ven involucrados o afectados por la situación, que en este caso pues son desde los bonos verdes, bonos sostenibles, bonos COVID, bonos sociales, es decir, todos las denominaciones que actualmente están produciéndose. Lo que sí es destacable es que este es un tema muy relevante y que está creciendo muchísimo. Es decir, por supuesto, cuando todo el mundo mira en el capital, el mundo capital, el mercado de Estados Unidos es el más grande, el europeo es el segundo, pero el europeo en conceptos de temas ESG es el que está creciendo más. Y desde el punto de vista de lo que son capital de acciones o bonos, pues bueno, los bonos son mucho, en términos de dólares o euros o como queramos, son mucho mayores en valor que los parece que son las acciones. Bueno, con esto que quiero decir que verdaderamente es muy relevante en el mundo financiero, el mundo de los bonos, y además cada vez más en la medida que están siendo finalistas, que se preocupan de decir este bono es para este proyecto en concreto y que voy a establecer esos indicadores y toda una serie de requisitos que posteriormente se va a hablar en esta sesión, pues bueno, pues tienen muchas características especiales. Ya no es el bono a una empresa, sino es un bono finalista, como digo. Por lo tanto, podemos decir que como que mecanismo para influir sobre los flujos de capital es un mecanismo mucho más eficaz que a lo mejor invertir en una empresa para que actúe de una manera o desinvertir en una empresa que no me gusta cómo actúa. Esto es mucho más directo pensando en pues el famoso 2050, 2050, el lograr la neutralidad en carbono. Bueno, mi papel es de presentar, es de animar. Yo creo que esto va a ser una sesión muy interesante y dar la palabra a los siguientes que me siguen en este panel, que entiendo que es doña Úrsula García, que es socia de Finrec 360 y va a ser la persona que va a dar la ponencia especializada. Úrsula, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias primero, en primer lugar, muchas gracias a SpainShift y a Ibercaja por la invitación. Y bueno, como comentáis, voy a hablar un poco de lo que es el marco normativo que tenemos en los bonos, ¿no? en finanzas sostenibles. Entonces, bueno, aquí comentaros que, bueno, en primer lugar, que como sabéis, al final, como estaba comentando Joaquín, la Unión Europea pues está haciendo un gran foco en todo lo que tiene que ver con la inversión sostenible. Que tenemos un plan de acción de la Unión Europea en Finanzas Sostenibles de 2018, que está ahora mismo justo siendo revisado, y la idea es que durante el mes de julio se apruebe el plan de acción renovado de finanzas sostenibles,
que aquí la Unión Europea, su objetivo es ser pionero en materia de sostenibilidad y tener la regulación más detallada y más que probablemente la más ambiciosa, ¿no? en lo que se refiere a finanzas sostenibles, con un objetivo muy claro, que es el financiar esa transición, ¿no? hacia una economía más sostenible. Al final, el Plan de Acción de la Unión Europea lo que busca es precisamente esto, ¿no? y el empujar y el ayudar al sector privado a que financie esa transición hacia una economía más sostenible. Y una manera de hacerlo pues, es precisamente mediante los productos sostenibles, ¿no? Que inviertan en esas empresas que se dediquen a actividades consideradas como sostenibles. Si puedes, por favor, pasar la slide, Andrea. Entonces, ¿cuál es la gama, ¿no? que tenemos a día de hoy? O sea, como os decía, el plan de acción tiene muchas iniciativas y no solo es la definición de productos, pero en lo que se refiere a productos, pues con todas estas, tanto con la propia evolución del mercado como con toda la normativa, pues vemos tres grandes bloques, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fondos de inversión, que aquí tenemos el Reglamento Europeo de Divulgación, SFDR, que ha creado dos nuevas tipologías de productos sostenibles, ya que hasta ahora pues era el sector privado, ¿no? el que definía qué era sostenible y qué no, y no había una definición como tal de productos sostenibles. Y ahí tenemos pues los productos artículo 8 y los productos artículo 9, los productos que promueven características sociales y ambientales y los productos con objetivos de inversión sostenible. Por otro lado, también vemos iniciativas de capital riesgo social, con inversión en empresas con una perspectiva pues, de crecimiento social, medioambiental y económico sostenible. Y por otro lado, el tema que nos trata hoy, que es el tema de los bonos sostenibles. En los bonos sostenibles, pues actualmente hay una amplia gama de productos. Al final hay bonos sostenibles sociales, bonos sostenibles verdes, pero la verdad es que los verdes son casi el 50% de las emisiones de este tipo de instrumentos. Y al final lo que vemos es que hasta a día de hoy esto eran pues iniciativas privadas. Tenemos con ICMA, ICMA ha creado los principios, ¿no? de inversión de bonos verdes y de bonos sociales que son voluntarios, pero no había pues una iniciativa, ¿no? a nivel europeo de normativa específica que dijese que es o que no es un bono sostenible. Y esto cambia con los European Green Bond Standards, que es una propuesta de normativa europea que regula, ¿no? que también de manera voluntaria, por supuesto, pues los principios que van a regir la emisión de bonos verdes para que se consideren bonos verdes a nivel europeo. Si puedes pasar, por favor. En cuanto a, digamos, lo que es la demanda de mercado, ¿por qué tiene sentido, ¿no? que surja este producto de bonos verdes? Pues como os decía, ¿no? que al final estamos viendo que incluso en 2020, ¿no? que ha sido un año, bueno, pues que con la pandemia pues ha tenido sus complicaciones, ¿no? a nivel obviamente económico, pues estamos viendo que cada vez más pues están aumentando el volumen de emisiones de este tipo de activos, ¿no? De hecho, de acuerdo con el Observatorio Español de Financiación Sostenible, a 15 de julio de 2020 ya se había emitido más que durante todo 2002, más bonos sostenibles que durante todo 2019. Y aquí vemos que hay iniciativas para lanzar bonos verdes, tanto desde el sector privado, que cada vez vemos más emisiones de bonos sostenibles, como desde el propio sector público, que ahí, bueno, pues Alemania ha hecho ya una primera emisión de bonos verdes. El Tesoro en España pues también está ultimando un programa de bonos verdes soberanos. Y bueno, el sector privado pues vemos pues todos los días, ¿no? nuevas emisiones. Y lo que os decía, el año pasado hasta julio fueron 10.000 millones de euros y durante todo 2019 fueron 9.700, ¿no? De los cuales, como os digo, más de un 50% son bonos verdes, con lo cual son los que tienen, digamos, ahora mismo una mayor cuota de mercado. Y estos son los que se van a regular por la Unión Europea. Si pasamos la slide. Aquí, como os decía, en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, en materia de emisión de bonos verdes, tenemos dos iniciativas que afectan. Está el estándar de bonos verdes, que es un estándar voluntario, pero que es muy importante también tener en cuenta la otra iniciativa, que es taxonomía. ¿Por qué? Pues porque los estándares de bonos verdes se basan en taxonomía para la consideración de los proyectos verdes, ¿no? que se financian con esos bonos. Entonces, por un lado tenemos taxonomía, que para los que estéis menos familiarizados, lo que hace es definir qué actividades se consideran ambientalmente sostenibles para la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se busca es tener un sistema unificado de clasificación de productos sostenibles, es decir, que se determine qué actividades se consideran sostenibles desde un punto de vista ambiental.
Ahora mismo, este reglamento de taxonomía que ya está aprobado se tiene que desarrollar con los Technical Screening Criteria, que son los desarrollos técnicos que determinan exactamente qué actividades son sostenibles y cuáles no. De momento solo lo tenemos para 2 de los 6 objetivos medioambientales de taxonomía, pero la idea es que se desarrollen para los 6 y esto nos va a decir qué actividades son sostenibles y cuáles no. Aquí es importante tener en cuenta que taxonomía habla de actividades, que esto encaja bien con los estándares de bonos verdes en el sentido de que son proyectos que pueden ser proyectos a esas actividades, ¿no?, que son sostenibles. Tiene más dificultad cuando la inversión es en la empresa en sí, porque bueno, pues las empresas se pueden dedicar a varias actividades, algunas de las cuales serán sostenibles y otras a lo mejor no, con lo cual bueno, pues habrá que ver qué porcentaje son sostenibles y cuáles no. Y bueno, en cuanto a estos criterios técnicos de selección, pues la idea es que los 4 restantes estén listos en 2023 y ahora mismo tenemos los de mitigación y adaptación al cambio climático. Y como os decía, con taxonomía sabemos qué se entiende por verde, por sostenible medioambientalmente desde un punto de vista de normativa europea. Y el estándar de bonos verdes, lo que es un estándar voluntario que establece la Unión Europea, muy alineado con los principios que ya tenemos ahora mismo de ICMA, y que lo que busca es alinear la financiación de proyectos verdes con los criterios de taxonomía, ¿vale? Entonces, ESMA ha publicado una consulta pública, considera que lo importante es que es clave que esto sea considerado por inversores y emisores como un indicador fiable, es decir, tiene que ser que se garantice que se está invirtiendo en proyectos alineados con taxonomía, de ahí que sea muy importante tener en cuenta estas 2 iniciativas, porque es necesario que los proyectos que son verdes bajo el estándar de bonos verdes pues sean actividades medioambientalmente sostenibles para taxonomía. En teoría estaba previsto que esta propuesta legislativa estuviese en el segundo trimestre de 2021. Bueno, se nos está acabando el segundo trimestre y no sé si se llegará a ese plazo, pero bueno, esa es la idea. Y en cuanto al contenido, si podemos pasar un segundo. A la siguiente slide, por favor. En cuanto a los componentes básicos, bueno, pues en primer lugar lo que os decía, que sean proyectos verdes. Los proyectos tienen que estar alineados con la taxonomía, es decir, deben contribuir sustancialmente a uno de los objetivos y luego importante, el principio de no causar un daño significativo. Esto es un principio básico en taxonomía, es decir, tú tienes que ver no solo que el proyecto que estás haciendo contribuye pues a la mitigación del cambio climático, sino a que, por escoger uno, sino que no causa ningún daño significativo a otro objetivo. Es decir, que no mitiga el cambio climático, pero, por ejemplo, yo que sé, afecta a la conservación de los recursos hídricos porque consume mucha agua, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así sencillo. Entonces, tienes que valorar cuando seleccionas el proyecto para la inversión del bono, pues que efectivamente no está causando un perjuicio significativo a ninguno de los otros objetivos. Y además que tienes unas salvaguardas mínimas en cuestión de sostenibilidad, entendida pues en sentido amplio de pues, salvaguarda de cuestiones sociales, de respeto a derechos de trabajadores y demás. De todas maneras, se prevé bueno, pues que hay una cierta flexibilidad en la aplicación porque bueno, pues, la complejidad, ¿no?, de las actividades a financiar pues, a veces puede no encajar 100% en lo que se establece en taxonomía. Pero vamos, la primera idea es esa, que a partir de, o sea, si te quieres acoger tu bono verde, quieres que sea un bono verde con el estándar de bono verde europeo, tendrá que estar alineado, tiene que ser actividades consideradas sostenibles bajo taxonomía. Por otro lado, tienes que, en cuanto al procedimiento, el emisor deberá emitir elaborar un marco de bonos verdes en el que tiene que especificar cuáles van a ser los proyectos que va a financiar y debe explicar cuál es el objetivo medioambiental del bono verde, cuál es la estrategia del emisor para lograrlo, cómo se va a determinar que efectivamente te ajustas a taxonomía, qué tipo de proyectos vas a financiar, cómo se vincula el préstamo, el inversor con ese bono verde y cuáles van a ser las métricas de impacto. ¿Vale? O sea, tendrás que establecer cómo vas a hacer esas métricas para verificar que efectivamente se cumple con el objetivo medioambiental que tú has determinado. Aquí en general vemos que la normativa comunitaria siempre hace mucho hincapié en las métricas para asegurarnos de que efectivamente se está produciendo esa contribución en los objetivos que hemos determinado. En cuanto al reporting,
Se establecen dos tipologías de allocation, los importes asignados a los diferentes proyectos verdes y de impacto, descripción de cuáles son los objetivos, cuáles son las métricas de impacto medioambiental y demás. O sea, al final es el ver efectivamente el impacto que se está consiguiendo con esa emisión. Y por último, muy importante, la verificación. En este caso, la verificación y acreditación de que efectivamente se cumple con lo que estamos diciendo por parte de un tercero externo es obligatoria, ¿vale? Y es necesario que se publique en la web del emisor o en cualquier otro canal accesible al público. Y es necesario que el verificador que se utilice esté debidamente acreditado, con lo cual es necesario que haya un tercero que nos diga que efectivamente bueno, pues que el bono cumple con esos estándares de la Unión Europea. Os he incluido también para que lo veáis un poco cuál es la plantilla, que como veis, bueno, pues tiene diferentes secciones bastante detalladas en las que tienes que explicar, por un lado, cuál es la estrategia y el racional, ¿no?, de la emisión del bono. Como veis, aquí tienes que ticar efectivamente cuál de los objetivos medioambientales vas a cumplir, es decir, si mitigas el cambio climático, adaptación, si es protección de recursos hídricos, economía circular, bueno, en fin, tienes que escoger pues uno de los 6. Luego hay determinadas secciones que son voluntarias. Por ejemplo, la siguiente, ¿no?, que sí puedes escribir pues cuáles son la información que vas a incluir. Luego, si volvemos, perdona, a la anterior. Perdona. Lo que os decía, la sección está de cuáles tus compromisos que tienes, si en algún caso de que tengas algún compromiso internacional. Luego tienes que incluir cómo vas a seleccionar estos proyectos, cuáles son los proyectos concretos en los que vas a invertir. Así, si pasamos, por favor. Luego en la sección 4, cómo vas a gestionar pues, el dinero que obtengas, y luego la parte de reporting. ¿Vale? Entonces tienes que decidir, bueno, pues cuándo vas a hacer los allocation report, si vas a esperar a que hayas hecho una alocación total de los fondos que obtengas o no. Bueno, en fin, al final, como veis, es bastante detallado. Tienes que explicar un poco cómo va a ser pues, toda la gestión, ¿no?, que vas a hacer del dinero que obtengas, y efectivamente cómo vas a medir si pasamos a la siguiente, por ejemplo, vemos cómo va a ser el allocation reporting, ¿no?, y el impact reporting que os comentaba. Y bueno, pues al final tienes que incluir bastante detalle para que se vea pues cómo efectivamente estás midiendo que el impacto que tú buscas pues realmente se produce, y que efectivamente estos proyectos pues cumplen con las características, ¿no?, que establece el estándar. La idea es, un poco en línea también con la ecoetiqueta que va a haber para productos pues, por ejemplo, para fondos de inversión, ¿no?, pues la idea es que tengamos un estándar europeo, siempre, como os decía, acreditado por un tercero y verificado, y que cumpla con todos estos requisitos, que pueda permitir que haya emisiones de bonos verdes pues que tengan ese sello, ¿no?, de la Unión Europea, y que sean sostenibles bajo la normativa de la Unión Europea, que también ayudará a los inversores a que al estarse cumpliendo taxonomía, pues esos productos sean unos productos que les sean válidos cuando ellos quieran lanzar a su vez productos sostenibles que tienen pues limitada, ¿no?, o que requieren la inversión en actividades sostenibles tal y como las define taxonomía. Es un estándar que intenta estar bastante en línea con lo que son los requerimientos de mercado, y por tanto que se espera pues, que sea de uso generalizado por los emisores europeos cuando se apruebe, ¿no? Y por mi parte, nada más, para intentar no alargarme más allá del tiempo concedido. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, yo de todas maneras seguiré Muy bien. conectada si tenéis cualquier cosa. Pues muchas gracias, Úrsula. Nada más, muchas gracias. A continuación, pues continuamos con la mesa redonda que sea moderada por José Ángel Barriga, que es jefe de calidad de proyectos de Ibercaja Pensión y miembro de la Junta Directiva de Spensive. Y también quiero agradecer a Ibercaja Pensión siempre la colaboración que tiene en la semana, y que tiene normalmente una sesión que ellos son los que tratan de, bueno, pues coordinar y dirigir esta sesión. Dicho esto, José Ángel, cuando quieras. Muy bien, oye, pues muchas gracias a Úrsula, sobre todo, por la exposición que nos ha hecho, que yo creo que es muy clarificadora del contexto normativo en el que
en el que nos estamos moviendo, en el campo de los bonos sostenibles y por ajustarse también un poquito a las necesidades de tiempo que tenemos para poder hacer dinámica la sesión, ¿no? Y también dar las gracias, por supuesto, a Spencer por darnos la oportunidad de moderar la mesa y especialmente a los miembros de esta mesa, que yo creo que contamos con un panel de profesionales muy de lujo, muy diverso. Luego los presentaré uno a uno de ellos. Y bueno, pues luego también tendremos un cierre de lujo también de la sesión con el presidente del ICO, ¿no? Ya entrando un poquito en la materia de la que vamos a hablar, sí que, bueno, pues los bonos sostenibles, bonos verdes sociales, bueno, pues tienen ya un largo camino, ¿no? La primera emisión la tenemos en 2007 por parte del Banco Europeo de Inversiones, que fue de 600 millones de euros en aquel momento. Y desde entonces ha sido un mercado que no ha dejado de crecer y en los últimos años, pues la verdad es que su dinamismo pues es sorprendente, ¿no? Un reciente informe de Moody's nos cuantificaba el mercado de bonos sostenibles, que va a ser un poco la manera en la que voy a agrupar a todos ellos. Nos hablaba de 490.000 millones de euros, de dólares, perdón, en 2020 y una estimación de llegar a 650.000 millones en 2021, ¿no? Y este informe de Moody's hacía referencia a que ya suponían en torno entre el 8 y el 10% del mercado de emisiones de renta fija serían emisiones de carácter sostenible, lo que ya nos da una idea realmente de la robustez de este mercado, ¿no? En el contexto español, ¿vale? Según datos del Observatorio Español de Financiación Sostenible, en 2020 se hicieron emisiones por valor ya de 15.000 millones de euros, que supusieron un crecimiento de un 54% respecto a 2019, un 10% aproximadamente del total de las emisiones de renta fija del país han tenido este carácter de sostenibilidad, lo que nos mantiene en unos niveles similares a los que veíamos a nivel global, ese 8 o 10% que hablaba del informe de Moody's. Y en los 4 primeros meses del año 2021, pues ya tenemos que se ha doblado unas emisiones de 5.000 millones que doblan a las del mismo periodo del año anterior, es decir, estamos en un mercado que está experimentando una auténtica explosión, ¿no? Tenemos todo tipo de emisores, tenemos pues a Red Eléctrica, Iberdrola, La Caixa, el ICO, que tenemos aquí representado, y también entidades públicas, ¿no? Como el Gobierno vasco, la Comunidad Autónoma de Madrid o de Galicia también han sido emisores de este tipo de activos, ¿no? También tenemos todo tipo de emisiones, ¿no? Los tradicionales bonos verdes y sociales, pues ahora tenemos los bonos sostenibles, que son aquellos que sus rendimientos y alguna otra característica de los mismos va ligado a una serie de KPIs de sostenibilidad. Y estamos hablando ya de bonos azules, ¿no? Que van enfocados a financiar actividades ligadas al agua y a la protección de los recursos marinos. Es decir, que estamos en un mercado en clara expansión. El Estado español, el Tesoro español, ya ha anunciado que en el segundo semestre de 2021 ya haría su primera emisión de bonos verdes, de manera que nos uniríamos a otros países que nos llevan cierta ventaja, pero ya estarían como Alemania o Francia, y ahí el Tesoro español se pondría también en la vanguardia de los emisores de bonos verdes. Y cabe esperar que este crecimiento que hemos tenido estos años pues continúe, ¿no? Tenemos como grandes motores pues el Green Deal de la Unión Europea, el Next Generation Plan de la Unión Europea, la nueva estrategia del Gobierno Federal de Estados Unidos para descarbonizar su economía, que van a motivar, ¿no? Pues que todos estos planes necesiten una financiación y gran parte de esa financiación se va a hacer a través de estos instrumentos, ¿no? De estos bonos verdes, de estos bonos sociales, ¿no?
Sí que me gustaría comentar que dentro de mi casa, por ejemplo, ya hemos dado pues un paso, ¿no?, en este sentido y este año hemos lanzado el primer vehículo de inversión de renta fija sostenible, cuyo gestor es Guillermo Uriol, que es uno de los que forman parte de la mesa de hoy. Es decir, digamos que que el acercamiento, ¿no?, de la gestión de la renta fija y en cuestiones de sostenibilidad, yo creo que ya es un mainstream en la inversión sostenible. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de todo esto a lo largo de la sesión de hoy con nuestros contertulios. Vamos a tener el enfoque desde un gestor nacional. Tenemos un representante de Ibercaja, otro internacional, que es Allianz, un certificador de bonos verdes y medidor de impacto de estos bonos sostenibles, que es la Fundación Ecología y Desarrollo. Y finalmente vamos a tener la perspectiva de un emisor de bonos tan activo y representativo como es el Instituto de Crédito Oficial. Es decir, yo creo que vamos a tener una mesa con actores que se acercan al tema de bonos verdes desde distintas perspectivas, y yo creo que eso nos va a dar un enfoque muy interesante. Voy a presentar a cada uno de vosotros. Marisa Aguilar Villa es directora para Iberia, para España y Portugal, de Allianz Global Investors. Allianz es un gigante mundial de la gestión de activos, con más de 600.000 millones de euros en activos bajo gestión. Es decir, son un actor de primer nivel en la industria de gestión de activos. Guillermo Uriol Sanz es gestor de inversiones, especialista en activos alternativos y en renta fija con un enfoque de sostenibilidad de Ibercaja Gestión, la gestora de fondos de inversión de Ibercaja, que este año se ha hecho firmante de los principios de inversión socialmente responsable de Naciones Unidas. En estos momentos ya las dos gestoras del grupo Ibercaja, las dos gestoras de activos, somos firmantes del PRI, lo que muestra un poco el compromiso de mi entidad con esta disciplina de inversión. Ibercaja Gestión, pues por ponerla en contexto, administra 16.000 millones de euros, esta gestora nacional, y tiene ya en su portfolio de productos ASG, ya cuenta con 4 fondos de inversión y 3 fondos de pensiones, de estos del famoso artículo 8 del reglamento de divulgación. Luego tenemos a Ana Guardia García, jefa de mercado de capitales del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que está jugando un papel muy importante en el desarrollo de los bonos sostenibles, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Ha realizado la emisión de más de 8 emisiones de bonos sostenibles por valor de más de 4.000 millones de euros. Es decir, es un actor de primer orden en esta materia. Y por último tendremos a Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES, Fundación de Ecología y Desarrollo. CODES, que es una organización con casi 30 años de historia. El año que viene cumplen 30 años de historia. Es un referente de primera orden nacional e internacional en todo lo relativo a la sostenibilidad. Sus actividades son múltiples, centradas en cambio climático, ciudades sostenibles, consumo responsable, pero en el aspecto en el que vamos a tratar hoy, pues tienen una importante experiencia en cuanto a lo que es la certificación de bonos y la medición de impacto de estos bonos sostenibles. Es decir, tenemos cuatro participantes con un perfil muy diverso, que yo creo que nos va a aportar una visión muy diferente cada uno de ellos, y yo creo que va a ser interesante. Os voy a ir lanzando preguntas de una manera pues como muy personalizada, pero sí que si alguno de los restantes miembros de la mesa pues ve interesante hacer alguna
alguna aportación, algún apunte al comentario que haga el compañero, pues por supuesto lo hacéis con total libertad. Como siempre, os pediría que no nos extendamos mucho en las respuestas para que podamos dar participación a todos y cuantas más preguntas podamos abordar. Y ya empiezo lanzando la primera pregunta y le voy a hacer a mi compañero de casa, a Guillermo. Guillermo, como he comentado a través de todos estos datos que veíamos de Moody's, del Observatorio de la Inversión Sostenible en España, estamos viviendo una explosión, ¿no?, de demanda y de emisiones sostenibles. Entonces, en este contexto te quería preguntar sobre qué dinámicas se están desarrollando dentro de este mercado, donde de alguna manera yo creo que hay una demanda superior incluso a la oferta que hay en el mercado. ¿Qué nos podrías decir un poquito sobre esto, Guillermo? Exacto, el mercado de renta fija sostenible se caracteriza porque tanto la oferta como la demanda están creciendo ambas a un ritmo vertiginoso, pero sí que es cierto que la demanda está superando con creces a la oferta, y esto es un problema en el sentido, no es un problema en sí, sino que al final tú lo que generas es que hasta qué punto esta demanda van a llegar a juntarse ambas, ¿no? Si vemos un poco datos de oferta durante este periodo que llevamos de año, el volumen ha superado o ha crecido en un 300% al mismo periodo en el año 2020. Entonces, llevamos como 200.000 millones de emisión en bonos sostenibles de cualquier tipo, en general, en este periodo. ¿Y dónde se ha focalizado ese crecimiento? Ese crecimiento se ha focalizado sobre todo en los bonos sociales, donde han multiplicado por 3, pero también en los bonos verdes, donde se han multiplicado por 2,6. Si vemos la cuota de mercado de las emisiones que ha habido hasta ahora, en torno al 20% de todas las emisiones que ha habido en mercado en este principio de año, pues, o en estos casi 5 meses, perdón, el 20% se tratan de bonos sostenibles, con lo cual estamos viendo que cada vez más los bonos tanto verdes, sociales, sostenibles, las diferentes derivadas que se están produciendo ahora están ganando tracción en el mercado. Cada vez más son las compañías las que deciden emitir estos bonos, y además un apunte característico de estos bonos es que hay tanta demanda que los ratios de sobresuscripción son muy abultados, incluso podemos llegar a hablar de 5, 6 y hasta 8 veces por encima de las emisiones, y además la prima de emisión de estos bonos es más baja. Por lo tanto, si analizamos estas diferencias de oferta y demanda, lo que nos queda es un mercado en el que los inversores mantenemos los bonos hasta vencimiento, no solo por nuestra política de inversión, sino porque al final tampoco hay tanta oferta en mercado para poder cubrir la fuerte demanda que estamos viendo en ese tipo de productos. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Marisa, quería ahora lanzarte a ti la siguiente reflexión. Un poco, al final, cuando hablamos de sostenibilidad, pues normalmente lo asociamos a la renta variable, ¿no? Yo creo que es un poco el primer pensamiento que tenemos. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar un poco cuál es el rol, ¿no?, de la renta fija que le atribuís, sobre todo desde Allianz, a la entidad a la que representas, en cuanto a lo que es la inversión sostenible. Y por otro lado, si crees que en una cartera de renta fija sostenible solamente cabrían bonos sostenibles, de un poco de los que estamos hablando en esta sesión, o hay otras aproximaciones a hacer una gestión responsable de la renta fija al margen de este tipo de activos. Sí, Marisa, creo que tendrás que marcar para que te escuchemos. Ahora, ¿me oís bien ahora? Ahora sí, Sí, gracias, José. perfectamente. Y buenos días a todos. Gracias. Vamos a ver, porque teníamos dos preguntas en una, ¿verdad?
Yo creo que es cierto que la renta variable suele ser más atractiva, ¿no? Y sobre todo últimamente, ¿no? Que hemos desarrollado más esa parte de inversión como más temática, ¿no? Y por lo tanto es más tangible y más visual, ¿no? Y sin embargo, si pensamos en cómo invertimos el dinero en Europa continental y particularmente en nuestro país, pues la gran parte entre el 70, aproximadamente el 75% de todo el ahorro inversión está posicionado en renta fija, ¿no? De hecho, somos inversores conservadores, ¿no? Y me comentabas, oye, una cartera de renta fija tiene que tener solo o única y exclusivamente bonos sociales o bonos sostenibles o bonos verdes para ser una cartera sostenible. No. Y ahí es donde entra un poco en juego qué objetivos tenemos a la hora de invertir de manera sostenible, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y si miramos para atrás, por entender dónde estamos ahora, si miramos a principios de los años 2000, ¿no? De 2000 a 2010, tenemos muchísimas carteras de renta fija no centradas en estos bonos que ya llamamos temáticos en el mercado, ¿no? Los bonos verdes al final o los sociales o los sostenibles están relacionados con proyectos muy determinados, con actividades o incluso con una manera muy concreta, muy temática de utilizar los fondos obtenidos. Sin embargo, si vamos atrás, tenemos carteras de renta fija que llevamos muchos años trabajando centradas en bonos de compañías con un perfil mejor de media que sus competidores inmediatos en el mercado y desde un punto de vista de la AE, de la S y de la G o de la A, de la S, de la G. Es decir, la ISR tradicional en renta fija ha sido eso, carteras centradas en bonos de compañías con un mejor perfil. Luego es cierto que a medida que se van desarrollando los bonos verdes y con posterioridad ya, y sobre todo últimamente, como apuntabais antes, ¿no? El año pasado fue el boom de los bonos sociales. Ahí ya dejamos de poner el foco en el emisor y ponemos el foco en el proyecto o en la actividad determinada, ¿no? Y somos mucho más puros y es más fácil, por así decir, y cuidado, fácil entre comillas y con muchas cautelas, pero es cierto que es más fácil obtener la pureza de lo que yo busco, ¿no? Y evitar riesgos de tener cosas no buscadas, ¿no? Y ahora además estamos evolucionando, es decir, yo creo que estos bonos temáticos tan puros y que siguen creciendo y que están en erupción, pero a la vez, y pues esto es una gran parte de la belleza de la inversión sostenible, es que estamos en un mercado absolutamente dinámico, ¿no? Que cuando acabas de ver algo te sale otra cosa nueva, ¿no? Y yo creo que a mí me está interesando muchísimo el movimiento hacia el transition finance, ¿no? O sea, todo lo que es el cómo puedo focalizarme realmente en el emisor y el cómo puedo focalizarme particularmente en el emisor que emite mucho, que contamina mucho, porque ese es al que tenemos que cambiar, ¿no? Y ahí está habiendo todo un movimiento de nuevos activos en el mercado de renta fija muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, no hay una sola manera de hacer sostenibilidad a través de la renta fija. Depende de qué objetivos tengamos y cómo la planteemos, si miramos a emisor, si miramos a proyecto. Y además está evolucionando muy rápidamente. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Marisa. Víctor, te quería preguntarte, comentábamos un poco que estos motores, ¿no? Que vamos a tener en los próximos años para el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, pues viene de estos impulsos gubernamentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Que con el cambio de administración pues se ha alineado y hay un programa de inversiones fuertes para descarbonizar la economía en Estados Unidos, y aquí tenemos pues el Green Deal y el Next Generation de la Unión Europea. Entonces, te quería preguntar un poco en este contexto, qué papel pueden y deben jugar, ¿no? Entidades independientes como Ecodesk, que se dedican, entre otras cosas, a evaluar el impacto de las emisiones, y cómo se puede potenciar esta función de evaluación y verificación de los bonos. Lo primero, agradecer a Spensive y a Ibercaja un poco la organización del evento y la invitación, ¿no? Y también a los panelistas por su labor para promover las finanzas sostenibles en este país. O sea que, gracias.
Lo primero, yo creo que sería darnos cuenta de que estamos en un momento muy especial, ¿no? A finales de 2019 hubo en España la COP25, la Cumbre Mundial de Cambio Climático, y allí teníamos claro, y de hecho vino el vicepresidente de la Unión Europea, Timmermans, a plantear el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y después llegó la COVID, ¿no? Y donde teníamos un desafío ambiental enorme, pues se nos han ido amontonando como los malos estudiantes las asignaturas, ¿no? Y tenemos que resolver a la vez, ¿no? Pues el desafío ambiental, el desafío sanitario de la pandemia, el desafío económico que ese coma inducido de la economía mundial ha provocado, ¿no? Y el desafío social, ¿no? Y en ese sentido se necesita un gran esfuerzo inversor público, bueno, y ahí está el plan Fondo Next Generation o todo lo que se está planteando, como tú mencionabas, José, ¿no? En Estados Unidos, pero también un esfuerzo privado, ¿no? Y allí es fundamental dar confianza, múltiple confianza, confianza cruzada, de que esos bonos verdes, ¿no? Tienen el resultado transformador que supuestamente deberían tener, ¿no? Confianza cruzada a los inversores, es decir, no, ha hecho usted bien invirtiendo en esto, porque tiene este impacto. Confianza a la sociedad, confianza a los jóvenes, porque se llama el fondo Next Generation, y lo van a pagar sobre todo nuestros hijos, ¿no? Entonces tiene que tener confianza en los jóvenes de que se va a gastar bien, de que van a aportar sus recursos a una buena causa, ¿no? El día de mañana, ¿no? Confianza también, yo creo que es muy importante para la cohesión europea, en que ese danés que por la deuda mutualizada va a tener que financiar y que es consciente que la mitad del gasto lo vamos a hacer entre España e Italia, pues que lo vamos a hacer bien y que van a ser inversiones razonables desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí es fundamental, y se ha dicho antes, ¿no? En las intervenciones anteriores, la evaluación del impacto. Nosotros lo estamos haciendo, lo hemos hecho ya con BBVA y con Bankinter, ¿no? Y es muy importante esa función de evaluador independiente, ¿no? Y yo creo que sobre todo en un momento que el último informe de Climate Bonds decía que solo la mitad de los bonos sostenibles están haciendo esa evaluación de impacto. Hay que hacerla y hay que hacerla bien, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Pues un poco por continuar con esto que estás comentando del impacto, mi pregunta hacia Ana, que es jefa de mercado de capitales de ICO. Quería formularte un poco una pregunta en relación a este tema del impacto. ¿Realmente vosotros percibís del inversor final, ¿vale? El que os compra los bonos, una preocupación realmente por la medición del impacto, o estamos en un estadio como muy temprano de la incorporación de este tipo de activos en las carteras, de manera que la preocupación mayor para el inversor puede ser simplemente el tener este tipo de activos sin preocuparse tanto por el momento por el impacto, o la preocupación realmente por el impacto ya la tenemos, ya la estáis recibiendo por parte del emisor? ¿Os están preguntando por este tipo de cosas, o se convierte en, digamos, pues como una parte más, ¿no? Que va ligada a lo que es una best practice, ¿no? Ligada a lo que es una emisión de bonos que tenga esta medición de impacto? Quería que a partir de vuestra experiencia nos comentaras un poco algo sobre este tema. Tendrás también que quitarte el silencio. Sí, gracias. Si no me lo dices, no me acuerdo. Lo primero, gracias a todos, y no voy a ser menos en agradecer la invitación a Ibercaja Pensión y a Expansive y bueno, a los panelistas. También por ese papel que tienen en potenciar este mercado de emisiones sostenibles, que es tan importante también para ICO. Y pasando a hablar del tema del impacto, desde luego la percepción que tenemos nosotros es que sí hay ese interés y sí que importa y mucho. Eso no quiere decir que no haya todo tipo de inversores. Imagino que hay inversores más especializados y más preocupados por estos temas, y de esos es de los que nosotros recibimos normalmente el feedback, los que tienen interés en mantener reuniones. Nosotros en el día a día mantenemos reuniones con inversores, y luego aparte
participamos en el grupo o en los grupos de trabajo que hay dentro de ICMA, de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, y ahí también se colabora bastante codo con codo para ver qué información necesita el inversor y qué puede dar el emisor, ¿no? Luego, es verdad que nosotros hemos empezado primero por la parte social y luego nos hemos unido también a la emisión de bonos verdes, y la parte de la emisión social es un poquito más complicada en cuanto a indicadores, porque si ya en la parte verde falta estandarización, pues en la parte social mucho más. Nosotros ahora acabamos de publicar nuestra información de impacto y del uso de los fondos, tanto de nuestra emisión verde como de la social del año pasado, que el año pasado hicimos una social destinada a mitigar el impacto del COVID. Y luego nosotros lo que percibimos es que los inversores necesitan información estandarizada, necesitan una metodología que esté reconocida, y que sea cuantitativa. Hay algún inversor que incluso nos manda su propia plantilla para que le rellenemos exactamente los datos tal y como los quiere, y no tenemos ningún problema. Y luego también quieren que la información sea clara y concisa, o sea, no quieren un mar de información, quieren información concreta y limitada. Es verdad que nuestros marcos de emisión son son relativamente sencillos, y nuestros volúmenes, ¿no? Y es manejable. Yo entiendo que esto también para los inversores tiene que ser, o sea, es complejo para todos, ¿no? Tanto para el lado emisor como el inversor. Y de una cosa de la que recibimos un feedback muy positivo de nuestros reportings es que siempre ponemos ejemplos de proyectos, tanto en la parte social como en la verde. Y por ahí los inversores nos dicen que para ellos les ayuda mucho también poder poner cara, digamos, ¿no? Y ver, esta es la empresa que se está financiando para este proyecto en concreto. Sí, a ver, nosotros, yo como trabajo en una gestora, nos pasa, pues claro, que nosotros al final también tenemos que reportar a nuestros clientes institucionales, nuestros clientes particulares. Entonces, la verdad es que la estandarización de la información es fundamental, porque si no es imposible, porque vamos a tener carteras, ¿no? con títulos del ICO, de la Comunidad de Madrid, muchos, ¿no? Entonces, necesitamos que esa información sea estándar. Pero también es importante estos ejemplos, ¿no? Porque tienes que saber explicar, ¿no? Realmente qué es lo que hay detrás de qué se está persiguiendo realmente con ese tipo de emisión. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que esos dos elementos son claves. Muchas gracias, Ana. Voy a hacer una segunda pregunta. Yo creo que nos va a dar tiempo si intentamos ser breves en la respuesta. Una segunda pregunta para cada uno de vosotros. Guillermo, uno de los temas que aparece siempre inevitable, siempre que hablamos en general de sostenibilidad, pero en el caso del tema que nos ocupa hoy, de los bonos verdes y sociales, pues yo creo que especialmente, ¿no? O no sé si especialmente, pero significativamente, ¿no? Que es el tema del greenwashing, ¿no? Yo creo que hay muchas veces cierta sensación de que, bueno, pues que detrás de algunas emisiones, pues realmente pues hay poco realmente sustancial, realmente sostenible, ¿no? Sobre todo si pensamos en bonos que no se ajustan a estándares, ¿no? Que como los que hemos podido ver anteriormente en la exposición que os ha hecho Úrsula, ¿no? Entonces, en ese sentido, Guillermo, un poco qué controles, ¿no? podríamos establecer para evitar este greenwashing, ¿no? que yo creo que es un riesgo que tanto que los inversores vemos cuando hablamos en general del tema sostenibilidad y en particular el tema de bonos sostenibles. Exacto, yo creo que ya no solo hablamos de greenwashing, sino también ha surgido en los últimos meses la palabra social washing, viene a ser lo mismo, pero desde un punto de vista social, y al final es emitir un bono verde o bono social, donde inicialmente el objetivo de la compañía es mejorar ese medio ambiente o mejorar a la sociedad, y al final vemos que no es así. Entonces, es algo muy importante a la hora de emitir, especialmente, o a la hora de invertir, especialmente en la renta fija,
Y yo creo que muchos de los aspectos de los controles que tenemos que tener a la hora de invertir en ellos ya se han mencionado anteriormente. O sea, al final, por no extenderme más, es necesario que la compañía tenga un marco de sostenibilidad. Es algo que nosotros miramos para ver qué emisiones de bonos sostenibles o de finanzas sostenibles va a emitir, que tenga una segunda verificación, una opinión de un verificador externo que verifique que exactamente esa sostenibilidad, el reporting y el análisis de cuáles son los proyectos que va a realizar, cómo impactan, cuáles son las medidas, como han mencionado Ana, pues el ejemplo nos viene muy bien a la hora de poder luego explicar cuáles, qué efecto realmente está teniendo nuestra inversión eh, en ese bono. Auditorías también podría ser otro aspecto que es fundamental, y al final acabamos centrándonos en aquellos bonos verdes o sostenibles que tengan o que sigan de acuerdo a los principios de ICMA. La Unión Europea también con los estándares va a crear un marco que ya se está llevando a cabo en el mercado en muchas de las emisiones, pero ya se va a hacer como algo más estándar y más obligatorio, aunque no lo sea 100%. Y todavía queda mucho camino por recorrer, donde haya mucho ahora nuevas medidas, como por ejemplo una de las medidas que a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, que no muchas compañías lo hacen, pero que sí que es algo que creo que es fundamental, es el hecho de separar el flujo, el dinero que captan por parte de los bonos, llamémoslos marrones o generales, y otras cuentas separadas que captan por los bonos sostenibles, de manera que no se mezclen esos flujos de caja y puedan separar mejor es esa financiación y ser conscientes de a dónde envían ese dinero, en dónde lo invierten. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que sí, que hay que continuar ¿no? Por el tema de esos estándares, de la creación de esos estándares que sobre todo al inversor final, ¿no? Al propietario de la inversión, le den un confort de que realmente lo que hay detrás, ¿no? Es realmente lo que se nos dice, ¿no? Muchas gracias. Marisa, te quería preguntar ahora sobre un tema que incluso en mi propia casa, pues la verdad es que ha sido un debate, y es un poco a veces las inconsistencias que podemos encontrar entre emisores y emisiones verdes, ¿no? Nos podemos encontrar con un emisor que quizás, pues incluso por algún criterio ESG que podamos tener dentro de nuestras políticas de sostenibilidad, pues se nos pueda caer fuera, ¿no? Pero sin embargo nos está haciendo una emisión de bonos verdes, bonos sostenibles, y que pues realmente está bien construida, ¿no? Que se ajustan los estándares, que hacen su reporte y que realmente el proyecto que hay detrás es un proyecto. Entonces, me gustaría saber un poco cómo estáis gestionando esta posible inconsistencia, ¿no? Entre la calidad sostenible del emisor y bonos y determinadas emisiones de bonos sostenibles que serían pues como productos más FETEN, ¿no? Entonces, un poco cómo estáis abordando este tema en Allianz. De nuevo el mute. Perdonad porque se me olvida, me pongo en silencio para no molestar en caso de que entrara una llamada y luego se me olvida desactivarlo. Comentaba que sí, que todos nos enfrentamos, yo creo que todos los gestores nos enfrentamos a esas situaciones en el mercado de vez en cuando, no muy frecuentemente, pero pasa, por distintos motivos. Y depende mucho de cómo abordes la construcción de la cartera como gestor, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues tantos métodos como gestores, te diría. En nuestro caso, lo que intentamos es, para conseguir esa coherencia de cartera, ¿no? Esa coherencia de filosofía tenemos aplicamos controles a 4 niveles distintos, si me permites. El primero sería un nivel de exclusiones, donde hay determinadas compañías que ya no entran, bien por desempeñar una actividad determinada, bien por no estar de acuerdo con una serie de normas internacionales, o bien por no cumplir con unos mínimos que tenemos de filtros de derechos humanos dentro de la casa. El segundo nivel, por así decir, de control sería el estudio de la estructura del bono, del marco de emisión, y su consistencia con los principios de bonos verdes que estamos siguiendo en el mercado, hasta que tengamos esos estándares definitivos de la comisión.
El tercer nivel sería el nivel de proyecto. Y es que, y lo que comentaba Ana y también lo ha repetido Guillermo, yo creo que es muy interesante porque nos interesa conocer el proyecto. De hecho, nosotros seguimos la taxonomía de proyectos que tiene Climate Bond Initiative y es nuestra también, porque bueno, pues tenemos con la mayoría de las cosas de esa taxonomía estamos de acuerdo, pero hay en otras cosas, nuclear, etcétera, donde tenemos una posición distinta. Entonces, lo que hacemos es hacer un poco de matching entre los proyectos que se nos están reportando y esa taxonomía y ver que realmente es consistente. Y el último nivel y el más interesante y en el que yo creo que hay más disparidad en el mercado es el nivel de emisor al que me refería antes, ¿no? Y a nivel de emisor lo que buscamos son, o lo que miramos son dos cosas: la calidad desde el punto de vista de los riesgos a ESG como compañía, y ahí ya se te quitarían también esas cosas a las que tú te referías, pues, es decir, aquellos que a lo mejor no tienen una S del todo buena o una G, pero eso es más control de riesgo, es decir, sería más un screening negativo, porque no estamos buscando los que son los mejores, ¿no? Sino es quitarte realmente el riesgoso, ¿no? Y por otra parte, también me parece un punto muy interesante es entender toda la estrategia climática de ese emisor, fundamentalmente y sobre todo cuando hablamos de bonos verdes, ¿no? Entender si tiene una estrategia creíble climática, con objetivos pues, basados en ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Para que todo ese marco y esos proyectos sean coherentes, ¿no? Muchísimas gracias, Marisa. Pues nos quedan 6 minutos para Ana y Víctor, ¿vale? Voy primero con Ana, ¿vale? Por hacerlo de esta manera. Vosotros estáis emitiendo bonos verdes y bonos sociales. Vosotros empezasteis con bonos sociales, como has comentado, pues eso también os creo que quizás no estaban tan desarrollados, ¿no? En aquel momento como podían ser los bonos verdes, que llevaban un desarrollo más temprano. El marco el marco de emisión de un bono verde y un bono social son diferentes. Un poquito nos puedes explicar, si por lo menos dentro de vuestra casa, cómo está esto enfocado, ¿no? Si hay muchas diferencias, si usáis un único marco, son dos. Un poco, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Sí, pues como comentaba antes Úrsula, el mercado donde se fija, los estándares que utiliza de momento a falta de algo público, son los principios de ICMA, que para el caso de los bonos verdes se publicaron en 2014. Entonces, cuando nosotros en su momento nos planteamos emitir bonos sostenibles, verdes o sociales, nos identificábamos más con la parte social y decidimos tirar adelante con la social, con el problema que había, que no existían unos guidelines o principios que fueron publicando después. Es verdad que los bonos sociales siempre han sido como el hermano pequeño y que iba por detrás en todo de los verdes. Hemos visto una explosión increíble el año pasado. Y la cosa ahora está más equilibrada. Pero bueno, desde ICO siempre se ha impulsado también los bonos sociales. Nosotros publicamos el framework en 2015 y lo que hicimos fue replicar el esquema de los bonos verdes, o sea, los 4 componentes que tienen los principios que ahora mencionaré. Vimos que ahí ya había demanda y desde entonces, bueno, lanzamos una primera emisión de 1.000 millones y desde entonces hemos emitido todos los años al menos una. En 2017 creo que fue, también lanzamos una emisión en corona sueca. Y luego ya en 2019 nos animamos también para emitir bonos verdes, con lo cual ahora mismo tenemos un framework verde y uno social, y de momento hemos decidido mantenerlos separados porque de alguna manera sí nos parece que se difumina un poco cuando los juntas en un marco sostenible, que quizás sea el futuro para nosotros y es perfectamente razonable, pues el social queda un poco más tapado dentro de lo verde. Los 4 componentes, ¿no? que se ha comentado un poco antes Úrsula, pero por ver cómo es en lo social, que quizá es menos conocido, está igual el uso de a qué se destinan los fondos, cómo se seleccionan y cómo se evalúan los proyectos sería el segundo. El tercero sería cómo se gestionan los fondos, que también se comentaba antes, cómo se gestiona el cash, vamos. Y por último, el reporting, ¿no? La publicación de la información del uso de los fondos y del impacto.
Y la diferencia, el esquema sería el mismo y la diferencia que existe sería que las categorías son distintas, ¿no? Las categorías que van a ir en la parte verde cada vez más hacia taxonomía, de nuevo nos pasa que la taxonomía verde se está desarrollando por delante que la parte social, aunque sabemos que la parte social también está ahí y se está enfocando, se está trabajando en ella también. Y las categorías sociales pues son un poquito diferentes y se mete el concepto de población objetivo, ¿no? Aparte de lo que aparte de las categorías que serían, pues por ejemplo, creación de empleos en la que nos centramos nosotros, ¿no? Y hay acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, pues luego además también se suele pedir información o es recomendable añadir información de a qué población desfavorecida se destina. Entonces, yo creo que vamos un poquito mal de tiempo, quizá para dar algo más de detalles de nuestro framework, pero bueno, creo que ha quedado ahí resumido un poco el tema de los frameworks sociales. Sí, yo creo que que lo que nos has contado nos da por lo menos una visión general y de la diferencia entre uno y otro, como lo estáis abordando. Gracias, Ana. Y ya mi última pregunta para Víctor, ¿vale? Víctor, el tema de bonos verdes sostenibles, pues el protagonismo hasta ahora pues ha venido sobre todo por la parte corporativa, por emisores privados. Yo creo que quizás ahora, ¿no? Los gobiernos, ¿no? tienen que jugar también un papel crucial en el tema de la emisión de este tipo de activos, y quería un poco que nos transmitieras cuál es tu visión, ¿no? ¿Cómo crees que pueden los gobiernos aportar valor, ¿no? a este proceso de hacer más sostenible, ¿no? la renta fija, también la renta fija soberana? Sí. Cuando nos planteamos, y son momentos ahora de incertidumbre, confusos, ¿no? de que el futuro, como hemos visto con la pandemia, no está especialmente escrito en letras de molde, ¿no? Es muy importante un poco distinguir entre medios y fines, ¿no? Los bonos son un instrumento, son medios, ¿no? Los bancos son un medio, las ONGs somos un medio, ¿no? Y hay que rescatar los fines para orientar bien la acción, ¿no? Y un fin que yo creo, y un reto que tenemos muchos retos, pero por ejemplo, menciono uno, digo, para animar a las administraciones públicas de nuestro país. En nuestras ciudades tenemos un diagnóstico claro, sabemos que estamos envenenando a nuestros hijos, provocando daño neuronal, que nos dicen los científicos, ¿no? Porque están respirando aire contaminado. Sabemos lo que hay que hacer, está la tecnología para hacerlo y hay un problema financiero. Bueno, pues ahí, desde mi punto de vista, las administraciones públicas tendrían que bono verde con un foco de limpiar y hacer benéfico y saludable el aire de nuestras ciudades. Y esto tiene un impacto para el clima, pero tiene un impacto para la salud, es multidimensional y se mezcla, como antes decía Ana, lo verde y lo social, ¿no? Entonces, como estos, hay otros. Por ejemplo, en el fondo Next Generation, en España, el plan de recuperación, se dice, vamos a rehabilitar 500.000 de viviendas con fines ambientales y sociales de eficiencia energética. En España hay 26 millones de viviendas. No hay que rehabilitarlos todos, pero muchos millones sí, porque están totalmente obsoletos y porque tenemos un gran desafío con las emisiones difusas. Y eso pasaría efectivamente por bonos dirigidos específicamente a rehabilitar nuestro patrimonio de viviendas en este país, ¿no? Pero hace no tanto, el sector del vino, decía un medio de comunicación en su contraportada, el sector del vino ante un dilema. Somos clásicamente un sector del vino, ¿no? Tenemos una economía del vino muy importante en nuestro país. O migrar en relación con el cambio climático, o cambiar el 90% de la variedad, de las variedades que estamos utilizando. Ahí también podría ayudar el sistema financiero. Quiero decir que allí donde hay retos, donde hay desafíos que tenemos que resolver, y está la tecnología, sabemos que tenemos que hacer, podemos hacerlo, el sistema financiero y las administraciones públicas deben hacerlo posible. ¿Para qué? Para acelerar, porque el aire limpio en nuestras ciudades va a llegar, pero si podemos evitar muertes, daños, y en vez de hacerlo en 25 años, lo hacemos en 5, en 6, mucho mejor, ganamos todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo
que las administraciones públicas tienen un papel muy relevante y desde luego, como tú decías, no debe ser solo un tema de bonos corporativos, sino de bonos de administraciones públicas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias a los 4 participantes en la mesa. Nos hemos quedado ya sin tiempo para más. Me hubiera gustado un poco hacer una conclusión de las cosas que habéis comentado, pero no nos da tiempo. Podemos hablar de muchas más cosas para la siguiente ocasión, que seguro que la hay pronto, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación voy a dar paso a José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, que introducirá la última intervención de la mañana. Así que muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien. Muchas gracias, José Ángel. Yo lo primero dar las gracias a todos los ponentes y a Spencer por esta colaboración, esta nueva colaboración que ha tenido con Ibercaja Pensión en la semana de la ISR, que es una semana que ya va cogiendo cada vez más tracción en el sector financiero y que bueno, pues que empezamos a tener un track record que hace que sea muy interesante todas las charlas que se organizan. Hoy tenemos un privilegio además, porque siempre hemos tenido grandes panelistas que han cerrado las jornadas que hemos organizado, en este caso de Ibercaja Pensión, pero hoy nada menos que nos acompaña el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, que bueno, pues que huelgan las presentaciones, pues yo creo que le conoce todo el mundo económico de este país. Yo creo que además ha sido un gran protagonista este año porque le ha tocado ser referente y pilotar una gran parte de la salida de la pandemia financiera, ¿verdad? En la que hemos tenido pues con una colaboración público-privada que es de libro, creo yo, y que, bueno, pues que ha sido capaces de tanto el ICO como las entidades financieras españolas, como los bancos, el Caja también ha participado, por supuestísimo, en esto, en poner y en canalizar más de 127.000 millones de euros en más de 1 millón de operaciones, y eso, bueno, pues dice mucho de la entidad a la que representa y de lo que son capaces de hacer, ¿vale? Entonces, en este gran reto que tenemos por delante de esta nueva economía cada vez más sostenible y cada vez mejor, que tenemos que poner en marcha, que desarrollar para el bien de nuestros hijos, ¿no? Antes lo mencionaba Víctor, pues bueno, pues es un lujo que hoy nos acompañe y que clausure la jornada José Carlos. Sin más, pues te cedo la palabra y ya con muchas ganas de escucharte. José, muchísimas gracias. Es un honor para mí como presidente del Instituto de Crédito Oficial estar un año más en esta semana de la inversión socialmente responsable que organizáis en SpainSIF, que sois todo un referente para lo que es la sostenibilidad en los distintos ámbitos e influencias. Desde que me incorporé a este instituto hace más de 3 años, venimos participando distintos profesionales y yo personalmente también en distintas mesas y clausuras o inauguraciones de esta magnífica jornada que aglutina a todo el sector, a toda la industria, a todas las empresas interesadas en el desarrollo de la inversión socialmente responsable. Agradezco tus palabras y lo que sí quiero dejar claro es que todo el protagonismo es para la institución y especialmente para todos los profesionales que trabajan en ella y que siguen trabajando y seguimos trabajando para mitigar el impacto económico de la COVID y ahora para fomentar la recuperación de manera acelerada e intensa de todos los sectores económicos y del tejido empresarial. Y como bien has dicho, esto no hubiese sido posible sin articular un esquema de colaboración público-privada sin precedente en nuestro país con el conjunto del sector financiero, y no solo el sector financiero, sino también muchas instituciones como vosotros mismos, SpainSIF, y las asociaciones de todos los sectores y de las empresas de todos los tamaños de nuestro país, especialmente de pymes y autónomos y de las organizaciones que las representan. Yo creo que el mantenimiento del tejido empresarial español y que ahora tengamos una base empresarial con unas medidas adoptadas tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito
del Gobierno de España con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permite afrontar una nueva etapa marcada por el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, donde la sostenibilidad social, medioambiental y la gobernanza es uno de los ejes más importantes. Yo quiero insistir en la enhorabuena y en destacar el momento de oportunidad en el que nos encontramos para afrontar estos retos en materia de sostenibilidad. El propio plan al que he hecho referencia de recuperación, transformación y resiliencia pone en valor la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y territorial, destinando más de un 40% de los recursos en los próximos años a esta finalidad. Y la propia Comisión de la Unión Europea ha bautizado este programa como Next Generation de la Unión Europea, donde hay un consenso generalizado en llevar a cabo e implementar esta transición sostenible de manera además decidida, acelerada y sostenible, valga la redundancia, en el tiempo. Es decir, es un viaje que se ha empezado, se ha acelerado, pero que no va a haber vuelta atrás en muchas de las medidas que se han adoptado. Y esto es transversal, hecho tanto en las operaciones de activos como de pasivos, tanto para las administraciones, como bien ponía de manifiesto Víctor, en la importancia de las administraciones, pero no podemos hacer e incluir la sostenibilidad de espalda al mercado. Tenemos que estar con el sector privado, con todos los sectores, con todas las empresas de todos los tamaños y, como decía, por el lado del activo y de los pasivos. En esta colaboración sin precedentes, la línea Vales COVID, José, en tu introducción ya ha dado los principales datos de movilización de 127.000 millones de euros, de más de 1 millón de operaciones, y hay nuevas medidas que se van a implementar. Las más recientes serán con el Código de Buenas Prácticas, con el sector financiero, que esperemos se ponga en marcha lo antes posible. Y nosotros, en ICO, en estos años, y especialmente en 2020, ha supuesto unos hitos relevantes también, no solo por el COVID, sino en materia de sostenibilidad. Habíamos empezado en 2019, como Ana, nuestra directora del mercado de capitales en ICO, ha puesto de manifiesto las primeras emisiones de bonos verdes en 2019. La hemos continuado en 2020. En 2020 hemos aprobado una política de sostenibilidad muy decidida, incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la COP21, el Acuerdo de París. Hace no tanto celebrábamos en Madrid la COP25 con un acuerdo con el conjunto del sector financiero de la acción colectiva por el clima para contribuir, fijándonos en las pequeñas y medianas empresas y también teniendo como referencia, como aquí muy bien se ha puesto, la autoexigencia de cumplir con taxonomía y estándares internacionales, sea, por supuesto, en materia de la Unión Europea y también por las Loan Market Associations o los principios de Ecuador. Es importante que esta colaboración público-privada trascienda también al sector público, y aquí con Forética y las principales empresas públicas que participamos de ella, que no solo es AENA o es Renfe o son infraestructura logística o de transporte aéreo, sino también hay muchos hospitales, muchas iniciativas, muchas universidades en esta colaboración para aglutinar el esfuerzo en materia de sostenibilidad, o en ámbito financiero como FinRef, ¿no? En estos años nos hemos concentrado en la actividad por el lado del activo en financiar sostenibilidad, como por ejemplo financiando a grandes corporaciones especialmente sensibles en materia de integración social, o financiando con ayuntamientos y otras administraciones públicas de la mano del Banco Europeo de Inversión vivienda social para alquiler, y incorporando en nuestras operaciones de activos los Sustainable Linked Loan Principles y los KPIs en función del performance que tenga las inversiones que se vayan a llevar a cabo. Las condiciones por el lado del activo pueden ser más favorables para el cliente, ¿no? Y en Project Finance, en países terceros, aplicamos cada vez de manera más decidida, con un 25 o 30% de nuestra cartera ya, los principios de Ecuador. Y si esto lo estamos haciendo como ICO, como banco, también lo hemos llevado a nuestra actividad, que está adquiriendo más importancia también,
de Private Equity y Venture Capital con Axis, con nuestros 3 fondos, el Fondico Global, Fondico Pyme y Fondico Infraestructura. Estamos movilizando recursos de manera importante. Hemos incorporado la concurrencia competitiva de Fondico Global como valoración positiva los compromisos en materia de sostenibilidad medioambiental y de transformación digital, porque tienen que ir acompañando en este enfoque. Y en Fondico Pyme, precisamente, hemos incorporado una iniciativa de sostenibilidad e impacto social que va incorporando cada vez otros fondos privados que invierten en iniciativas sociales como QImpact, CREAS, Chip2B y más recientemente Bolsa Social, ¿no? De distintas gestoras y demás. Y esta iniciativa está abierta a este respecto. Y en Fondico Infraestructura, hace poco tiempo, hemos añadido el apellido ESG, de Medio Ambiente, Social y Gobernanza, para acelerar la transición sostenible con inversiones en España y de empresas españolas también en terceros países, para acelerar esta transición ecológica e inclusión social, porque hay también muchas infraestructuras sociales relevantes. Ana Guardia, la directora del Mercado de Capitales, se ha referido a las emisiones de referencia, no me quiero repetir, del ICO, lo ha hecho fenomenal y no sería yo capaz de entrar en los detalles en los que ella ha entrado. Hemos emitido 9 bonos sostenibles, 7 sociales y 2 medioambientales con gran efecto catalizador. En el framework al que ha hecho referencia, que lo mantenemos por separado, lo hemos sistematizado, ampliado y alineado con los estándares internacionales. Europa y la taxonomía de la Unión Europea debe ser la referencia no solo de ICO, evidentemente, sino del conjunto de las empresas y actores españoles que trabajamos en sostenibilidad. Hemos hecho referencia al bono verde, pero en el COVID, además de todas las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico y social, que es claramente de sostenibilidad social, ICO emitió un bono social COVID como respuesta el pasado año durante la pandemia, y en los reportings que estamos llevando a cabo, que nos lo tomamos muy en serio. Las métricas son fundamentales, como se pone de manifiesto en nuestra metodología y en nuestra propia auditoría a los que nos sometemos con estándares internacionales. Fruto de estas auditorías, por ejemplo, ICO ha sido acreditado como Implementing Partner por la Comisión de la Unión Europea para poder gestionar en gestión delegada fondos de la Unión Europea del nuevo marco financiero plurianual en el proyecto, en el programa InvestUE, pero también tiene sinergia con otros programas como Connecting Europe Facility Transport, que es todo sostenibilidad y movilidad sostenible, o Connecting Europe Facility Safe Connect en materia de transformación digital. Está claro que cada vez la sostenibilidad social y medioambiental tiene más importancia. El pasado año nosotros culminamos con nuestra incorporación en el Nasdaq Sustainable Bond Network, que fue un hito. En ICO, reconocimiento internacional a los inversores, puesto que cada vez los accionistas, los inversores exigen más en materia de sostenibilidad, y nuestro reporting y nuestras métricas es algo que tenemos que llevar a cabo siempre en esta colaboración público-privada, que sean comunes, que sean entendibles, trabajando juntos, mirando al futuro, ¿no? Un futuro que está marcado por la recuperación en todos los sectores. Ya muchos sectores se han empezado a recuperar. Los más afectados por la crisis sanitaria tienen cada vez mejores perspectivas, y nosotros desde ICO, con vosotros que estáis en este panel y todos los participantes, seguiremos dispuestos a seguir trabajando en esta colaboración público-privada, también en materia de sostenibilidad que debemos afrontar conjuntamente. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Enhorabuena por los anteriores días, los criterios de los planes
y fondos de pensiones de que empezó esta jornada, y quedan todavía algunos días que desde ICO los distintos profesionales seguiremos muy atentamente porque es una oportunidad de intercambiar experiencias y siempre de aprender y oír y escuchar con atención lo que los actores de distintos sectores y de distintos ámbitos tenéis que decir a este respecto. Muchas gracias a todos.